Estás escuchando Vivir Rodando. Puede que el mundo siempre haya sido una porquería y que el ser humano haya sido siempre lo peor que le ha pasado, pero en estos tiempos parece que el caos, la crueldad y la violencia han emergido con más fuerza que nunca. Vivir y sobrevivir se ha convertido en una tarea cada vez más complicada en un mundo casi irrespirable. De una manera casi natural ha surgido una cineasta que ha impuesto una especie de calma en un mundo tan ruidoso, Avelina Prat, especialmente con sus dos largometrajes, Basil y la reciente Una quinta portuguesa, recientemente estrenada en plataformas después de un exitoso paso por cines, porque da la impresión que Avelina Prat con su cine ha querido parar el mundo. En Basil, un migrante búlgaro, interpretado por Iván Barnev, busca su lugar en el mundo en una Valencia espaciosa y armoniosa, y contando con la bondad de los extraños que se encuentra y que hace lo que pueden. En Una quinta portuguesa, el personaje de Manolo Solo busca un hogar en un viaje de ida y vuelta entre España y Portugal, donde Prat no solo recupera la armoniosidad de Basil, sino que la aumenta. El espíritu contracorriente de Prat lo vemos no solo en que sus personajes hablan, dialogan y comunican, sino que logra algo casi contrarrevolucionario en estos días, que escuchen. Por eso tanto Basil como Una quinta portuguesa marcan un estilo de personajes humanos y humanistas que sufren y se ayudan dentro de espacios armoniosos, tanto vitales como físicos. Por eso la aparente sencillez de su cine entraña una gran complejidad, porque es armonía y calma en el espacio físico, sino también en los personajes. Esa calma de las películas de Prat se puede ver desde el fascinante rostro de María Medeiros, el silencio de Manolo Solo, la belleza serena de Alexandra Jiménez o ese rictus clásico duro de Carre Alejalde. Por cómo lo filma Prat y por cómo nos llega a nosotros, hay una especie de calma en sus películas. Con lo cual, el cine de Prat es un cine humanista con personajes reales, que sin paternalismos, sufren, se cuidan, se miran y sobre todo, se escuchan. El hogar, la inmigración, el buscar un lugar en el mundo, son constantes en un cine de una autora que está dejando una huella y una mirada. Avelina Prat, que fue y es arquitecta, ha creado una mirada propia, un estilo sin estilo y con todo el estilo del mundo que parece nadar a contracorriente en estos tiempos. En este programa de VR, con la presencia de la directora valenciana, Avelina Prat lucha contra el ruido. Pues ahora conmigo está Avelina Prat, la directora y guionista. Hola, Avelina. Hola, ¿qué tal? Bueno, Avelina Prat, yo decía en la introducción que es una directora contracorriente, porque en un mundo realmente caótico y duro y difícil como es el que estamos viviendo, las dos películas o el cine de Avelina Prat opta por una especie de calma tranquila, de serenidad, tanto en Basil como en Una quinta portuguesa. Es verdad que Una quinta portuguesa ha tenido un éxito muy interesante en taquilla, también Basil ya tuvo mucho éxito. No sé si crees que esa calma que desprenden tus películas tiene que ver con que haya conectado con el público. Un público ya harto, digamos, de todo lo que estamos viviendo actualmente en el mundo, y esa calma ha conectado con eso que tienen tus películas. Posible, la verdad es que es muy difícil saber qué es lo que al final conecta con el público. Yo imagino que la manera de contar las cosas tiene que ver, pero también porque aparte de la calma hay una historia que te mantiene atento y estás como muy pendiente de lo que sucede, ¿no? Siempre algún giro de guión, alguna cosa, estás con los protagonistas. Pero sí, esta manera de contar las cosas más calmada, es cierto que ahora es un poco a contracorriente, pero yo la defiendo mucho, porque es un cine que se va perdiendo con todas las nuevas formas que hay ahora y que yo, pues no sé, me encuentro bastante militante en ese sentido, ¿no? Que exista también esta manera de contar cosas. Nomás es un cine, ya podemos decir, con dos largometrajes, aparte de tus cortometrajes, claro. Pero estos dos largometrajes, que es un cine realmente humanista, que es algo que, digamos, que no está muy de moda, digamos. Hay personajes humanos, pero no los vemos reales o con esa condición de humanismo, ¿no? Haces un cine, podría decirse, humanista. Sí, no... Supongo que sí. Es cierto que ciertos valores como la bondad o la tolerancia, la empatía, están como menos trabajados en las películas porque parece que hacen la película menos interesante o menos potente, porque no hay así un dramón o una tragedia gorda. Pero son... Yo
creo que son muy válidos y que hay que reivindicarlos. Mano, para crear estos personajes que has creado, todos, desde el de Carra Alejalde, Alexandra Jiménez, ahora el de Manolo Solo, el de María Medeiros, no sé si te basas un poco en tu entorno porque son personajes realmente reales que puedes encontrarte. Porque generalmente la gente, cuando hablamos en el mundo real, no estamos gritando, estamos tranquilos, hablando, intentando cuidarnos, arreglar los problemas. No sé si te basas un poco en el entorno que tienes o que seas ya una directora veterana, porque en realidad ya llevas mucho tiempo de script. ¿En qué te basas para crear estos personajes realmente tan profundos y humanos? Yo miro a mi alrededor, por supuesto, pero también leo mucho, o sea, saco muchas cosas de la literatura, porque al final lo que nos rodea es bastante limitado. Entonces hay que abrir miradas y conocer, pues sí, pues otro tipo de propuestas. Y luego, las personas que me rodean, yo misma, mi familia, compañeros, todo, por supuesto todos tenemos como los dos lados, ¿no? Tenemos lados más oscuros y lados más luminosos. La cuestión es un poco ver en qué lado te fijas y qué es lo que quieres valorar o resaltar de las personas. Hay dos cuestiones que están tanto en Basil como en Una quinta portuguesa, que es la búsqueda del hogar, ¿no? Gente que ha perdido el hogar o no lo encuentra y está buscándolo, ¿no? El personaje del inmigrante en Basil, el personaje claramente de Manolo Solo, que sí que tiene un hogar, pero no es su hogar. No sé si es algo que te interesa mucho, de que realmente no estamos, digamos, ninguno en nuestro hogar y todos estamos buscando un sitio que nos reconforte, que en compañía, que no tengamos un círculo, ¿no? Que es una búsqueda constante del hogar, lo que es el ser humano. Sí, sin duda. Puede parecer en algunas ocasiones un poco metafórico porque al final no es solo el lugar, sino todo lo que te rodea, pero yo creo que estamos en permanente búsqueda. Y llevándolo a lo concreto, sí que veo a mi alrededor todo el rato gente de otros lugares, escucho lenguas de muchos sitios y vamos, la migración es uno de los grandes temas de hoy en día. Y lo que la película un poco propone es que ese hogar lo puedes encontrar en tus raíces o lo puedes encontrar también en otro sitio que no tiene nada que ver con tu lugar de origen. Que al final es un poco como te lo montes tú con la gente que te rodea y el lugar un poco que elijas. Y no Manuel, incluso la edad, ¿no? Porque el personaje de Manuel Solo ya es mayor, incluso el personaje de Carra Alejalde, que parece que tiene la vida hecha y en realidad está también solo o sin hogar. Son personajes que, digamos, que están buscando constantemente, ¿no? ese núcleo, ¿no? de comodidad. Exactamente. Y al final tiene que ver un poco también con la conexión o con la comunicación con las personas a las que tienes cerca. Y yo creo que no hay edad para eso. Y ya lo has mencionado tú, pero obviamente es muy importante, que es la migración. La migración es muy importante en Basil, pero también es muy importante en Una quinta portuguesa. Realmente, en un momento donde hay unas partes, digamos, reaccionarias que están rechazando cualquier tipo de migración o inmigración, tú optas por, digamos, que la apertura, ¿no? La apertura, que estas personas encuentren, tu hogar puede estar en otro sitio y que estas personas sean realmente acogidas, ¿no? Claro, por supuesto. Hombre, evidentemente es un tema muy complicado a nivel geopolítico o a nivel, sí, cómo resolver el tema de fronteras. Yo no tengo ninguna solución para eso, pero sí que aporta una mirada desde cómo personalmente uno recibe al otro. Y creo que esa es un poco la base también de las posibles migraciones, de aceptar al otro como es, sin ver esa barrera cultural de que venga de otro sitio, de otra clase o que sea diferente a ti, ¿no? Quería preguntarte te lo he preguntado un poco, porque vamos a decir, ¿cómo ha reaccionado la gente a estas películas, ¿no? Digamos, ya hemos dicho que eres una directora, digamos, a contracorriente, y no sé si estas películas realmente en muchas personas han encontrado, digamos, ese reducto de calma, de poder ver una película tranquilo, con personajes que están hablando, que se están queriendo, que están sufriendo, pero que están buscando soluciones. No sé si eso ha conectado tanto con la gente, no solo con tu entorno, sino con muchísima gente de cine español. Sí, la verdad es que he conectado bastante. Yo he estado, muy sorprendida. Las críticas han sido buenas, pero sobre todo ha tenido mucha más audiencia de la que esperábamos para una película de este tipo. Y he estado en muchos coloquios y la gente, la verdad es que conecta mucho y siempre, no sé, me hace comentarios tipo, pues que se ha sentido muy a gusto durante las casi 2 horas que dura la película,
O también he tenido muchos comentarios de gente que venía de otros países que han visto la película y se han sentido como muy identificados, ¿no? con ese posible trato, vamos, que se han sentido a gusto. No, son películas bastante universales respecto al ser humano. Pueden ser españolas, italianas, francesas o serbias, ¿no? Lo que refleja es un ser humano, digamos, universal, ¿no? Es como eso, un ser humano que sufre, que lo pasa mal, pero también que quiere escuchar o ser escuchado, ¿no? Sí, esto hemos elegido que suceda en España y Portugal porque estamos aquí, pero es una historia que puede suceder en cualquier lugar del mundo, por supuesto. Sí, pero ¿por qué exactamente la opción que fuera Portugal tiene algo que ver? A veces tiene que ver con la producción, pero tiene que ver porque es, digamos, este país que lo tenemos cerca, pero al final está muy lejos, siempre nos vamos a otro sitio a viajar y lo tenemos cerca, pero no lo conocemos, digamos. Exactamente, es precisamente por eso. Portugal es un país tan próximo, o sea, el más próximo que tenemos, la frontera pegadita a nosotros, y sin embargo, de alguna manera le damos la espalda. Y creo, primero, que es una pena, porque Portugal es un país impresionante, que conserva todavía una autenticidad que nosotros ya estamos perdiendo en muchas cosas. Y pienso además que Portugal, todo el mundo con el que hablas, Portugal le cae bien, o siente cierta afinidad, o dice, qué bonito, no sé, siempre hay un pensamiento positivo hacia Portugal. Y es un país también que evoca, de alguna manera, algo un poco incluso mágico, que te crees que una persona pueda simplemente cruzar la frontera y desaparecer por allí en algún pueblo o en alguna quinta. Sí, no, hermano, va un poco de desaparecer también, ¿no? Digamos, dejar un poco... El personaje malo suele dejar un poco su vida a partir de lo que le sucede y buscar otro, ¿no? Que la vida no está acabada, digamos, a una cierta edad, ¿no? Buscar un poco tu horizonte, ¿no? Hay que recordar, bueno, que la película está en plataformas, Filmin, Movistar, que Basil además lo podéis ver en Radio Televisión Española y que es muy interesante que os hagáis, digamos, la doble sesión con una quinta portuguesa y Basil. Porque cuando veáis sobre todo si veis una quinta portuguesa, veréis de otra manera Basil. Veréis que Avelina Prat ya tiene como un estilo marcado, ¿no? Yo quiero insistir mucho en este estilo, viendo las dos películas, que es muy claro, ¿no? Que es una calma entre personajes, una calma entre los diálogos, aunque hay algún grito, pero la gente habla de 2 a 2, o sea, habla de 2, hay pocos personajes y hablan, y es una película realmente de eso, de calma, de tranquilidad y de que las cosas van fluyendo, ¿no? Digamos, en la película. Cuando escribes estos personajes, ¿cómo es la escritura del guión? Porque una vez en la película el ritmo es perfecto, pero en el guión es verdad que haces esto de decir, bueno, ahora estoy metiendo demasiado diálogo, poco. ¿Cómo crees esta calma en el guión, en la escritura? El guión es un proceso largo, para mí el más difícil de todos y por supuesto al principio pues igual te pasas de diálogos, luego vas recortando, luego al trabajarlo con los actores encuentras una manera de eliminar o resituar alguna frase para que el contenido siga siendo el mismo pero decirlo quizá con menos palabras. En montaje también se recortan cosas. Sí, claro. Y lo que decías antes de eso, de personajes que se sientan y hablan, sobre todo lo que creo que marca mucho también estas películas es que son personajes que escuchan. No solo que cuentan lo que les pasa, sino que escuchan al otro y lo miran de verdad, ¿no? Buscan o intentan por lo menos que haya una conexión. Esto, mira, vamos a centrarnos un poco en lo que has dicho porque es muy interesante en tu trabajo como directora. Por eso que digo de la calma. Es una película que se toma su calma, digamos, en hacer las escenas, digamos. Un personaje habla su diálogo y la otra persona está esperando y reacciona de lo que está diciendo y luego habla. Que es como debería ser, bueno, no siempre es, en el ser humano real, ¿no? No son personajes que se pisen, ¿no? Los españoles somos muy de pisar cuando estamos hablando y es un personaje que espera a recibir el mensaje, lo piensa y luego da una respuesta. Yo creo que para los actores esto ha debido ser muy reconfortante, de que puedan escuchar, porque a veces no tienen que escuchar, siempre tienen que hablar y hablar. Sí, es verdad que no es que... A ver, las dos cosas funcionan bien, depende del tipo de película que estés haciendo. Por supuesto, hay películas donde pisarse es lo que funciona de verdad. Esta no, esta va con la calma de cómo narramos, de escuchar, pensar y contestar. A ver, que tampoco se dejan espacios exagerados. No, pero sí que se deja a que el público también mire los rostros de cuando alguien escucha, que eso también es importante, el rostro del actor.
Sí, eso lo hacemos muchos. Nosotros con los actores trabajamos mucho la pausa, la escucha, los gestos cuando no están hablando, igual que los diálogos. Entonces eso crea una recepción en el personaje mucho más atenta, mucho más activa. Y esto es muy interesante porque si tú miras Una quinta portuguesa y la analizas, el personaje Manolo Solo tampoco habla muchísimo, ni tiene muchos diálogos. Sí que el resto habla un poco más, pero habla muy poco. No sé para Manolo Solo si realmente eso le gustó un poco, digamos, ser un personaje que escucha, que recibe, que va recibiendo cosas, ¿no? Es el personaje que vive y va recibiendo cosas, en vez de actuar, digamos. Sí, fue una propuesta interesante, porque es verdad que Manolo se le da muy bien los diálogos. Es un actor, bueno, la verdad es que lo hace todo bien, pero le gusta mucho la parte de diálogos, de hablar, de comunicar, y en esta película encontró un poco un reto. Eso y que parte de los diálogos tuvieron que ser en portugués, con lo cual él estuvo dando clases, recibiendo clases unos meses antes de la película. Y sí, la verdad es que tuvo que trabajar mucho esa escucha, esa mirada, esa observación, pero igual que trabaja los diálogos, sí. Y luego vamos a la otra parte, que es María de Medeiros, que ya es una leyenda del cine europeo y obviamente del cine portugués. No sé si tú tuviste muy claro que obviamente si era alguien portuguesa tenía que ser María de Medeiros, porque además es una persona que tiene un rostro absolutamente increíble y es una personaje que habla mucho con el rostro, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de casting de contratar a una estrella como es María de Medeiros? Obviamente una persona absolutamente fundamental en el cine europeo en los últimos años. Sí. Es cierto que María tiene un rostro tan expresivo y tan peculiar que es una maravilla. Pues mira, al principio no estábamos seguros porque, claro, María de Medeiros, exacto, yo pensaba que no se animaría a un proyecto así, no lo sé. Pero hicimos un casting en Portugal con varias actrices portuguesas que eran todas muy buenas. Lo que pasa es que no acababa yo de ver el personaje en ellas, curiosamente. Entonces hubo un momento que dije, oye, si volvemos a esta idea de María de Medeiros, la contactamos a ver qué pasa. Y el productor portugués, Luis Urbano, dijo, sí, claro, yo la llamo y, bueno, le mandamos el guión a ver qué le parece. Y recibió el guión y enseguida nos dijo que sí. Tenía problemas de agenda porque está siempre trabajando, está haciendo 1000 cosas María, pero hubo unas fechas que le iban bien y se apuntó al proyecto enseguida, para nuestra alegría. Claro. Y María de Medeiros, que obviamente ya ha participado en el cine español varias veces y obviamente, como ya hemos dicho, en el cine europeo. ¿Qué fue lo principal que le dijiste a los actores una vez que tienen esos, digamos, diálogos de uno contra uno, digamos? María de Medeiros con Manolo Solo con la que es la amiga de su mujer al final, digamos. ¿Qué es lo principal que le dices? ¿De paciencia al escuchar, paciencia al resolver el diálogo? ¿O cómo preparas estos personajes que realmente, ya digo, no son muy corrientes en el cine actual? Pues la base yo creo que está en el propio guión. Antes de empezar el rodaje, los encuentros que yo tengo con los actores, primero por separado y luego ya juntos cuando hacemos ensayos, lo primero que hacemos es hablar del personaje y entenderlo bien. O sea, que yo note que lo que ellos entienden en el personaje es también lo que yo entiendo y he propuesto, de manera que podamos trabajar en la misma línea. Después se ensaya un poco, marcamos unos ritmos, que suelen ya, los actores suelen ya traerlos muy afinados de casa, porque la propuesta después de hablarlo y de leer el guión está bastante clara. Y luego en el rodaje ya se trata de matizar, de un poquito más así, un poquito más así, pero vamos. Bueno, esta pregunta te la han hecho 20.000 veces porque es algo que destaca de tu filmografía, de tu biografía, pero bueno, ya que estamos voy a decírtela porque es muy interesante. Tú eres arquitecta de profesión y además ejerciste de arquitecta y obviamente la arquitectura y el cine sí que tienen algo que ver en cuanto a construcción de espacios, de diseños. Bueno, es un poco tópica, pero te lo voy a decir, a pesar de que tú ya tenías experiencia en el cine. ¿Cómo influye tu profesión de arquitecto en el cine? Porque es verdad que los espacios están muy bien recogidos, los pisos, la quinta portuguesa, todos son buenos espacios donde colocar a 2 personas y es como si nada sobrara, digamos, y son espacios muy reales. El piso parece un piso, cosa que no es muy habitual, el bar es un bar. ¿Cómo ha influido en algo tu trabajo de arquitecta en tu cine? Ha influido bastante más de lo que yo pensaba. Sí, es muy claro que
que yo vengo de esta disciplina. Lo noto cada vez más en las películas. Y aparte de en los espacios, en la elección de localizaciones o en cómo se describen los espacios que habitan los personajes, que eso sería un poco la opción más obvia, hay dos cosas donde yo noto mucho esta formación de arquitecta. Una es en la composición de los planos, que siempre tengo tendencia a hacerlos como muy ordenados, muy equilibrados, buscar siempre la armonía en el plano. Y la otra cosa tiene que ver con la estructura del guión, la estructura en la escritura, que es una cosa que se ve menos, pero yo noto que mi cabeza funciona de la misma manera cuando estoy escribiendo un guión que cuando proyectaba una vivienda, un edificio, lo que fuera. Es verdad que eso que estás diciendo para películas donde hay tanta calma y tanta paz, digamos, son personajes que se escuchan, necesitan espacios armónicos, digamos, donde haya aire, donde haya paz, y eso es muy importante. Porque me interesa mucho lo de la estructura del guión en la cuestión arquitectónica. Ya sabemos que un guión en parte sí que tiene que ver con la arquitectura de construir unos cimientos y luego ir poniendo cosas, ¿no? Eso tiene que ver, ¿no?, con tu trabajo de guionista, con tu trabajo de arquitecta, ¿no? Sí. De hecho, a nivel de proceso, la arquitectura y el cine se parecen mucho. Porque tú estás trazando unas primeras líneas, un esbozo de lo que será pues una posible vivienda o un edificio, lo que sea. Igual que estás ideando las primeras ideas para lo que será una historia, que luego desarrollas en un guión o desarrollas en un proyecto, y al final necesitas un montón de gente y un montón de dinero, un equipo, para que aquello se convierta en un edificio o en una película. Y ese proceso de ir hablando con todas las personas que participan para que al final el resultado se parezca o mantenga por lo menos el espíritu original de la idea que tenías en la cabeza, pues es muy similar. Es verdad, ¿no? Porque cuando tú proyectas algo, se le pasa a todo el mundo y lo llevas a la realidad, intentas que se parezca. Nunca va a ser lo mismo que lo tienes en el cerebro, jamás, pero intentas que se parezca lo más posible, ¿no? Ese es el trabajo. ¿Y cómo delegas, digamos, en tu equipo? Estamos hablando del cine de Avenida Prat, pero ya sabemos que el cine es un trabajo de equipo. ¿Cómo colabora esta gente en este tipo de películas que para mí, yo ya te lo digo, con 2 películas, tienen ya un estilo bastante marcado tuyo? ¿Cuál es el trabajo de ayudante de dirección, por ejemplo? Es muy importante, ¿no? Que el ritmo ese que tienen los diálogos no se te escape en ningún momento. Ayudante de dirección, como hemos dicho, los actores, guionistas o el propio director de fotografía, para que la fotografía tenga esa calma que tienen tus películas, ¿no? ¿Cómo es tu trabajo con la gente que te rodea? A ver, evidentemente las películas se hacen en equipo. O sea, y si tuviera un equipo distinto, la película sería distinta. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar colaboradores que tengan unos criterios parecidos a los tuyos, o por lo menos que entiendan bien qué película quieres hacer para remar en el mismo sentido. Entonces, yo he tenido la suerte de trabajar con varios de ellos ya en los cortos. O sea, por ejemplo, el director de fotografía o el músico, que para mí son 2 partes creativas importantes, ya trabajaba con ellos en los cortos, Santiago Racaj y Vincent Barrier. Uh-huh. Y he repetido con ellos en las películas y seguiré trabajando con ellos mientras ellos quieran, porque entendemos el cine de maneras muy similares, y entonces podemos, pues eso, avanzar a la vez. Luego también otro elemento importante que apareció en Basil y que he repetido con ella en Una quinta portuguesa es la montadora, Juliana Montañés, uh-huh, que también entiende muy bien el tipo de cine que queremos hacer. Entonces, al final, si te vas rodeando así de colaboradores con los que ya sabes cómo trabajan y ellos cómo trabajo yo, pues tienes media película ganada también. Y, por supuesto, lo importantísimo del casting. O sea, elegir bien a los actores que puedan representar y que puedan encarnar estos personajes que uno ha escrito, eso tiene un peso enorme. Y ya estamos llegando a la recta final, pero sí que tengo una curiosidad de esto. Has dicho, el casting, digamos, ha cambiado bastante de Basil a Una quinta portuguesa. Hay algún actor que repite, pero la pareja protagonista es distinta. No sé si les dijiste o ya conocían tu película anterior para que vieran el tono de lo que querías, porque Basil y Una quinta portuguesa, como repito, insisto, tienen un tono realmente muy parecido y muy marcado. No sé si Manolo Solo ya había visto la película o la vio para entender de qué iba, digamos, esta película, ¿no? Porque ayuda mucho ver Basil para luego afrontar Una quinta portuguesa. Sí. De hecho,
cuando les propuse el proyecto es que no se los tuve ni que pedir. Ya vieron ellos la película, tenían interés en ver un poco qué tipo de directora era. Y sí, yo creo que les ayudó bastante ver la primera para entender un poco la manera de trabajar. Y vamos a hablar un poco del futuro. Ya sabemos todos que cuando, aunque tú ya eres, digamos, un poco veterana, que lo difícil no es la primera película, sino es la segunda película. Todo el mundo lo coincide y la segunda ha salido bastante bien. Con lo cual, tú ya quieres coger la ola, digamos, de decir, bueno, ya tengo otra historia para un tercer largometraje y aprovechar, digamos, la racha que he cogido con una quinta portuguesa. ¿Ya estás preparando algo, un nuevo largometraje? Sí, estoy ya preparando un tercer largo. Tengo como una segunda versión de guión y con la misma productora, con Míriam Porté, estamos ya empezando ahora el inicio de la financiación, que será por lo menos un año. Pero yo creo que a principios del 27 rodaremos. Y es que esta es otra cosa importante. Es cierto que la segunda película siempre da como más, o sea, parece más difícil de hacer, pero yo he tenido muchísima suerte en que también me he entendido muy bien con Míriam, con la productora. Entonces, hemos seguido apostando por trabajar juntas y aquí estamos en la tercera. ¿Y crees que la tercera, obviamente no te vas a poner a hacer una película de acción, digamos, o un thriller a lo mejor sí, pero una película de acción no, pero va a ir un poco, digamos, en tu tono de estos diálogos, personajes, esta, como he dicho, lucha contra el ruido que parece que tengas, contra el caos, de personajes que se escuchan, se quieren, digamos, vamos a encontrar un poco eso? Me gusta lo de lucha contra el ruido. Pues esto es un poco diferente, o sea, será un poco diferente. Por supuesto, va a haber un tono ahí inevitable, propio, porque el universo una lo lleva consigo involuntariamente. Pero sí que voy a intentar algo un poquito distinto. Vale, pues aquí nos despedimos de Avelina Prat. Era muy interesante porque de verdad con Avelina, yo creo que con 2 largometrajes, más allá de sus cortos, ella ya digamos que tiene para mí un estilo claro, y si se ven las dos películas seguidos lo tiene clarísimo, de que es muy reconocible tu cine, que eso es muy complicado, digamos, como un sello autoral que tienen tus películas y que se reconocen. Y desear suerte porque ahora está en plataformas la película, pero empieza, digamos, la época de premios. Y yo estoy seguro que una quinta portuguesa va a estar por ahí rondando en varias categorías. Bueno, Avelina, muchas gracias por haber estado en este programa. Gracias a ti, un placer. Y a todos vosotros, hasta el próximo programa.